Gran cariño a la auditorio de Telefórmula que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Le agradezco mucho que nos acompañe a través de la radio y por supuesto plataformas de internet. Mucha información el día de hoy. La UNAM rescinde su relación laboral con Marta Rodríguez, quien fuera asesora de la tesis de la ministra Esquivel, por considerar que incurrió en faltas de probidad y a todo lo que en este caso un académico aprecia. Ella se defiende y dice que buscará un amparo contra esta decisión de la universidad, pero además sostiene, aunque usted no lo crea, que la autora original de la tesis es Yasmín Esquivel y que bueno, pues el hecho de que haya habido otro en este caso titulado con esa tesis es porque ella le compartió en este caso los contenidos del manuscrito de la propia Esquivel, que el otro en este caso sustentante se haya graduado un año antes no parece importarle demasiado a la hoy cesada académica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, pues así está el tema en materia jurídica. Hace unos momentos conversé con Evalinda Barrón, ella es la directora de CONADIC, y esto me dijo sobre las restricciones al consumo de tabaco. Sobre todo, hacer una medida de salud pública que sea costo efectiva y que disminuya los costos que tiene el erario público en salud directamente relacionados con el consumo de tabaco. Está demostrado que bajan las tasas de tabaquismo y que el comienzo del consumo de tabaco es a una mayor edad. Esto es lo que me explicó. Ratifican a Omar Mejía como nuevo subgobernador del Banco de México y a Leopoldo Melchi como nuevo presidente de la CRE, la Comisión Reguladora de Energía. Encontraron un camión con 200 migrantes de diversas nacionalidades en Chiapas, un hallazgo pues terrible. La Guardia Nacional encuentra en Sinaloa, además en una empresa de mensajería, un cargamento que presuntamente era de fentanilo. Cada vez hace más esfuerzo el gobierno por decomisar fentanilo. Creo que es importante subrayar esto. Le informo que un juez federal concedió una nueva suspensión provisional a Ovidio Guzmán para frenar su extradición a los Estados Unidos. Vinculan a proceso al líder de la célula que atentó contra mi compañero Ciro Gómez Leiva. En más información, el gobierno le devuelve al Infonavit 2,000 millones de pesos que se harían para la rifa del avión presidencial en 2020. Manejo absolutamente desordenado. Queda claro que lo que Jaime Cárdenas en su momento planteó, que por cierto dio una entrevista a Proceso hablando de este asunto, está ahí en este caso en el semanario que sigue circulando esta semana, pues ahora tienen que devolver el dinero. Y bueno, por supuesto no van a pedir disculpas, por supuesto no van a decir que se equivocaron, pero bueno, ahí está el hecho. Vimos al fiscal entregando los 2,000 millones, Gertz Manero, que por cierto no ha aparecido en los últimos tiempos. Espero que esté muy bien y le mando un gran saludo, pero en este caso recordamos que fue a la mañanera, entregaron el chequezote y ahora pues se lo tuvieron que devolver al Infonavit. En este caso el Congreso de la Capital sacó de la orden del día los temas de la Guardia Nacional en el Metro, el resarcimiento a víctimas de la línea 3. Por cierto, alcaldesas y alcaldes de la 4T hoy firman un desplegado apoyando a la jefa de gobierno. Las de oposición piden una audiencia que se reúne en Cabildo, en este caso al conjunto de los alcaldes, y la jefa de gobierno les dijo que las atienda la Secretaría de Gobierno. Microsoft anuncia el despido de 10,000 empleados, lo cual pues será una tragedia para todos ellos. Se confirma que el ministro ucraniano del Interior y 14 personas más murieron en un accidente aéreo. Zelensky pide en Davos acelerar la entrega de ayuda armamentística. Se anticipa que la guerra en Ucrania seguirá siendo pues un elemento fundamental. O sea, vamos todavía para una guerra larga. Me permite que hagamos una breve pausa. Regresamos en un instante. Bueno, y seguimos con la información. Yo le doy la más cordial bienvenida al doctor Pedro Salazar. Te recuerda, él fue director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, un académico además de una enorme reputación, un gran conocedor de los temas electorales. Pedro, buenas tardes, noches. Leonardo, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación a tu programa y también por tus palabras de presentación. Oye, te pido por favor que nos ayudes a ubicarnos. Nos hemos perdido un poco en el debate político, de que si el plan B, C, D, ya no se sabe ni qué se aprobó ni qué no se aprobó, qué está vigente para estas, por ejemplo, elecciones que vienen ahora en Coahuila y en el Estado de México. Viene un nombramiento en abril de 4, en este caso, consejeros electorales. ¿Por qué no nos ubicas en el mapa? ¿Qué se aprobó, qué no se aprobó y qué efectos podría tener, Pedro?
A ver, es muy complicado el mapa de cómo están hoy todas las reglas en materia electoral. En efecto, hay un paquete legislativo aprobado, hay otro que está todavía por aprobarse. Hay, digamos, ya una anticipación de que hay diversas disposiciones que pueden ser potencialmente, déjame ser cauto en eso, inconstitucionales, y que seguramente van a ser controvertidas por diferentes actores ante el Poder Judicial, esto es ante la Suprema Corte, los jueces y juezas federales, el Tribunal Federal Electoral, en fin, hay ahí un momento en el cual el cambio de reglas va a ser seguramente impugnado judicialmente y las sentencias judiciales van a terminar determinando cuáles son las reglas que van a regir a lo largo del proceso electoral que iniciará este año. Pero incluso, Leonardo, una de las primeras preguntas es ¿cuándo iniciará? Porque si el marco vigente hoy es el que está todavía, digamos, rigiendo la elección, el proceso electoral inicia en septiembre. Si en cambio las nuevas reglas son las que surten efectos, se mueve hasta noviembre el inicio del proceso electoral. Todo eso tiene pues muchas implicaciones en las distintas etapas de organización de la elección. De cierto, lo único que sabemos, de cierto y si nada cambia, es que en efecto habrá renovación de 4 consejerías electorales, pero también, y eso se ha dicho poco, de 2 sillas en el Tribunal Electoral, que también tocan este año. Entonces van a haber cambios importantes en la autoridad administrativa y en la las autoridad reglas jurisdiccional. para seleccionarlo se modificaron, Pedro. Es que no se han modificado las reglas, pero se han modificado el procedimiento para determinarlas. ¿Y por qué digo que no se han modificado las reglas, Leonardo? Porque las reglas fundamentales están plasmadas en el artículo 41 de la Constitución. Hay que recordar que este debate sobre el plan A y el plan B pues tiene que ver con una cuestión jurídica muy precisa. La Constitución no se modificó porque el gobierno y su mayoría legislativa no tuvieron los números de mayoría calificada para poder empujar una reforma constitucional. Entonces las reglas generales, que en muchos casos son las fundamentales de la organización del proceso, están intocadas. Lo que ahora se está poniendo sobre la mesa son modificaciones legales, lo que los abogados y abogadas llamamos leyes secundarias, que están por debajo de la Constitución y que por lo mismo ahora lo que van a tener que pasar las nuevas reglas es la prueba de no ser contradictorias con la Constitución, que esa prueba quienes van a calificar si la pasan o no la pasan son precisamente los jueces. Y sí, déjame decir a ti y a tu auditorio, Leonardo, que nunca habíamos estado, al menos no, desde 1990, en un contexto de tanta incertidumbre sobre cuáles van a ser las reglas, los procedimientos, las características, los integrantes, la estructura de la autoridad electoral que va a organizar la elección, además nacional, no solo federal, del año 2024. Déjame preguntarte, que haya jueces es tranquilizador, pero al mismo tiempo hay un principio ya muy conocido en México de que los procesos pueden ser muy lentos y en el tema electoral pues el reloj cuenta mucho. O sea, ¿qué ocurriría en el caso de que un juez dice, bueno, pues yo recibo esto, me tengo que pronunciar sobre una materia que a lo mejor pues es prioritario en estos momentos, en esto atender? ¿Hay una excitativa para que los jueces resuelvan en un tiempo determinado o se decretan suspensiones y entonces sigue operando la legislación anterior? Pedro, ¿cómo funciona todo esto? Es una gran pregunta y es una pregunta compleja, porque vamos primero a poner sobre la mesa cuáles son los posibles recursos jurídicos que se van a presentar. Es previsible que se presenten acciones de inconstitucionalidad. Estas las pueden presentar, y yo creo que así será, las minorías legislativas, si logran un 33% de Cámara de Diputados y de Senadores, y esas van directo a la Suprema Corte de Justicia. Esas minorías nada más con que lean la cuenta de Twitter de Ricardo Monreal ya se pueden guiar, ¿no? Pues ahí van a ir el paquete, o no sé cómo, no recuerdo exactamente, pero el paquete de inconstitucionalidades. Y bloque de inconstitucional le llamamos. Bloque lo llamó, sí. Y con una cosa interesante, Leonardo, es posible que también argumenten que es inconstitucional de raíz la reforma,
porque hay violaciones al procedimiento legislativo que la invalidarían toda. De eso ya hay precedentes, ¿eh? Ya hay casos en los cuales la Corte ha dicho, en efecto, ni le entro a cada una de las partes de esta reforma es inconstitucional de raíz, porque se aprobó sin seguir las reglas que establece la Constitución para aprobar una reforma legal. Esa va a ser una primera impugnación que me lleva por la senda que tú señalas. Podría haber una suspensión de entrada, es decir, que la Corte dijera, incluso la ministra o ministro que recibe el caso dijera, se suspende este asunto todo completo. Y entonces queda intocado el marco legal vigente al día de hoy. No pasa nada por el momento hasta que no vayan decidiendo si esa suspensión se mantiene o si esa suspensión, digamos, deja de estar vigente y le entran al fondo, que supondría ir viendo cada tema por tema. Pero vamos a suponer que no suspenden de entrada. Vamos a suponer que ese no es el escenario, que la reforma entra en vigor y empieza a surtir efectos. Bueno, ahí, aunque las acciones y controversias todavía no se resuelvan, es muy previsible que se presenten amparos y que se presenten juicios ante el Tribunal Electoral y que esos recursos vayan presentándose a lo largo de los meses que siguen y cada uno vaya resolviéndose en lo individual. Y lo que vamos a tener, Leonardo, va a ser un escenario en el cual ni el más avesado ni la más avesada de los juristas de este país en materia electoral te puedan decir día a día qué es lo que está vigente y qué es lo que no lo está. Porque puede haber incertidumbre en el que nos vamos a meter. Elevadísimo, puede haber amparos, puede haber efectivamente revisiones. Me imagino que pues van a echar ahí un montón de personal además profesional del servicio profesional de carrera, y ellos pues tendrán derecho a decir, oiga, yo tenía aquí mi plaza y usted por la vía de, en este caso, la está cancelando. Yo tengo derechos adquiridos, ¿no? 85% del personal del servicio profesional electoral, que es un personal que venimos formando en el país desde 1990, que ingresó por concurso, que ha tenido reglas de promoción. Te pongo ejemplos que tú y yo conocemos muy bien. Es un servicio profesional similar al de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la diplomacia mexicana, al de la Universidad Nacional Autónoma de México en la carrera académica, informalmente al del Banco de México. En fin, es un servicio de personas que tienen una carrera, digamos, bajo reglas muy ciertas de ingreso, ascenso y promoción. El 85%, que son más de 3,000 personas, podrían perder su empleo por esta reforma electoral. Yo me imagino, no lo sé, que esas personas se van a amparar por la vía laboral. Y estos amparos van a dar resultados diversos, lo cual también es un escenario complicadísimo. Algunas personas, sus amparos procederán, algunas obtendrán la suspensión, otras no, y entonces no sabremos bien quiénes son las y los funcionarios que están en funciones, déjame decirlo así, en la propia autoridad electoral, y ni siquiera sabremos cuál es la estructura en la que tienen que realizar su trabajo. Es un despropósito, Leonardo. Lo que está sucediendo, hay que decirlo, al menos lo digo yo desde el punto de vista jurídico, es en verdad un escenario en el cual lo que el derecho debe dar a una sociedad es certeza, estabilidad y seguridad. Acá no está dando ninguno de los tres elementos. Sí, el sistema institucional, certeza, el político, concordia o diálogo, y el económico, riqueza. Pero bueno, más allá de eso te hago dos preguntas. El asunto de la temporalidad y la naturaleza del proceso electoral. Es decir, ¿hasta cuándo podrían efectivamente modificar las leyes electorales sin incurrir en este caso, pues una contradicción? Porque, bueno, se supone que hay un plazo, ¿no? Hay unos meses previos a los que no se puede tocar eso, ¿no? ¿Cuántos son? Mira, la Constitución establece en el artículo 105, si no me equivoco, que son 90 días de veda. Pero esos 90 días han estado pensados para la prohibición de cambios legislativos o constitucionales. Siempre hemos pensado que ese límite de tiempo es para que no se cambien las reglas por parte del Poder Legislativo, déjame decirlo de manera genérica. Ahora, nunca habíamos estado en un escenario en el cual los cambios, o más bien las definiciones de las reglas,
ya no están solo en sede legislativa, sino que están en sede judicial, porque al final las decisiones que tomen los jueces van a ir modificando el marco normativo, es inevitable. Si suspenden una disposición o si suspenden una decisión de una autoridad u otra, están cambiando las reglas del juego. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es si ese plazo de los 90 días aplica también para las sentencias y decisiones judiciales. Y luego, Leonardo, no es menor. ¿Desde cuándo se cuentan los 90 días? Pues desde el plazo de, digamos, la suposición de que el proceso electoral inicie en septiembre o de que inicie en noviembre, pues porque ahí pero te pongo una que para mí es una objeción mayor. Es decir que el proceso arranca en noviembre, en septiembre, podría ser un asunto de estricto derecho, de calendario organizativo, pero el partido de la mayoría va a organizar su proceso de selección de candidato en verano. Desde mi punto de vista, el proceso electoral del 24 ya habría arrancado en verano, por tanto, bueno, pues podrán decir, eso no tiene que ver con autoridades electorales, pero es el proceso político electoral del 24 ya en pleno verano, Pedro. De hecho, yo te diría que ya inició. ¿Y en qué sentido? Sí. Técnicamente hablando, no una cuestión nada más de lectura política de hechos generales. Por ejemplo, ya hay mucha litigiosidad hoy ante el Tribunal Electoral sobre temas que tienen que ver con redes sociales y posicionamientos políticos y propaganda anticipada de personas que aspiran a candidaturas. Es decir, todo eso ya está generando decisiones jurídicas, judiciales, de autoridades electorales relacionadas con el proceso de 2024. Todo eso ya está conectado con, pues, la contienda política. Oye, en buena lógica, si ya arrancó el partido, déjame decirlo futboleramente, pues no cambie las reglas, no meta más incertidumbre, ¿no? Ese era el sentido de la veda de los 90 días y el sentido de saber, pues, qué instituciones, autoridades, árbitros teníamos. Yo creo que hay pocas materias en las cuales es tan necesaria la estabilidad, la certeza, la, digamos, objetividad como en la electoral. Es en donde la contienda política encuentra un cauce pacífico, ordenado, civilizado y democrático. Claro. Venir a poner en vilo ese eslabón de la cadena de la convivencia social me parece que es de una irresponsabilidad enorme, lo cual ya fue una valoración política y no jurídica. Sí, lo entiendo perfectamente. Oye, de lo que sí se ha aprobado, ¿qué sí se puede hacer o no? Entiendo que ya le quitaron la mordaza a todos los funcionarios públicos. No sé si eso autoriza al secretario de Gobernación a citar, en este caso, a los gobernadores y a decir que organicen el proceso interno, en este caso de su partido. ¿Qué sí se ha aprobado? Entiendo que había también una controversia con el asunto de la comunicación social y un tope que le habían puesto a las entidades federativas. Pedro. A ver, ese es, digamos, del paquete de lo que sí se aprobó, que ya tiene efecto sobre el tema de la equidad electoral. En eso ha sido bastante, la verdad, claro y contundente en sus expresiones públicas el consejero Ciro Murayama, que ha advertido que una parte, digamos, de los efectos de este paquete de reforma ya está aprobado. Habrá que ver si se combate o no se combate. Uno de ellos tiene que ver con este punto concreto que tú señalas. Hace algunos años se modificó el artículo 134 de la Constitución y se estableció con mucho rigor que los funcionarios, las funcionarias públicos no podían hacer uso de su posición político-institucional ni de los recursos que contaban a partir de la misma para hacer propaganda política, déjame decirlo de manera muy laxa, ¿no? Y las restricciones en el artículo son muy precisas y muy puntuales. Lo que cambia con esta modificación a la ley, que yo creo que es inconstitucional, pero pues habrá que combatirlo, quien lo quiera combatir y lo pueda combatir, es que le dan la vuelta a esa limitación y permiten, en aras de una supuesta, digamos, reivindicación de la libertad de expresión y del derecho de la ciudadanía a la información, que sí puedan hacer uso de los recursos con los que cuentan para realizar actos que en los hechos constituyen inclinación, propaganda, promoción política. Es decir, le abren la puerta al uso de los recursos con los que cuentan quienes están en una posición
institucional de poder para promocionar a sus propias fuerzas y aspiraciones políticas, lo cual pues es claramente darle la vuelta a la Constitución, romper el principio de equidad electoral y pues tomar ventaja de las posiciones de poder en las que se encuentran. En los hechos concretos, me preguntas de la Secretaría de Gobernación y de otros que hemos visto, la jefa de gobierno y demás, pues ahí habría que valorar y le tocará a las autoridades, y no es que le saque la vuelta a la respuesta, pero habrá que ver caso por caso si en efecto se trata del uso de recursos públicos para esos fines o si se trata de otro tipo de alianzas que lo que sí están haciendo con toda claridad no solo es adelantar el proceso, sino que inclinar la balanza a quienes se encuentran en posiciones ya de poder. Ya. Muy bien, pues doctor Salazar, te agradezco muchísimo el tiempo que has estado esta noche con nosotros. Al contrario, Leonardo, muchas gracias por invitarme y muy buenas noches a ti y a tu auditorio. Una lectura importantísima esta que hace Pedro Salazar. Y bueno, pues vamos a un periodo ya incierto y le mete el poder más incertidumbre con todo este cambio de reglas. Juan Antonio, adelante. Los detenidos por el caso Ciro Gómez Leiva ya se encuentran en prisión. Fueron vinculados a proceso a los 8 sujetos que están relacionados con la agresión al periodista y que la semana pasada habían solicitado la duplicidad del término constitucional. De esta manera, ya se encuentran en prisión 12 detenidos por este caso. Los implicados son Israel, Cintia, Eric, Yunuen, Sergio, Daniela, Niceto y Paul Pedro. Este último es considerado el líder de esta organización criminal. Todos los implicados son acusados por los delitos de contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y posesión de arma de fuego o cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, mientras que a Paul Pedro también se le imputó el delito de posesión de artefacto de uso exclusivo del Ejército, que en este caso es una granada explosiva, por lo que, junto con su esposa, su caso estará en manos ya de jueces federales porque también les encontraron más de 1 kilo de cocaína. Por ello, los juzgadores que llevaron los casos en 5 diferentes audiencias les impusieron a los indiciados la prisión preventiva, por lo que continuarán sus procesos internos, los hombres en el reclusorio norte y las mujeres en el penal femenil de Santa Marta, Catitla. Asimismo, los juzgadores les impusieron entre mes y medio y 2 meses para el cierre de la investigación complementaria y por lo que se refiere al delito de posesión de arma o cartuchos, se declinó a favor de un juez del fuero federal. Estas vinculaciones se suman a las que se dictó el viernes pasado en contra de Tania, Elizabeth y Juan Antonio por los mismos ilícitos, mientras que Héctor, alias El Bart, quien es señalado de haber disparado en contra del comunicador, a él se le impuso la reconducción a proceso por el delito de robo, por lo que continuará interno en el reclusorio sur. Este último sujeto se encuentra en cuarentena debido a que se contagió de COVID. Al término de la diligencia, David Hernández, el abogado de 5 de los implicados, entre ellos de Paul Pedro, mencionó que a uno de sus clientes, a Aniceto, le sembraron las armas. Sí, tenemos videos de cómo ingresa la policía, por dónde ingresa, contrario a todo lo que han manifestado en audiencia la fiscal. Sí fueron plantados evidencia por lo que hace el señor Aniceto, por lo que hace el señor Paul. No ha abierto mucho el panorama, no me ha contado mucho. Yo creo que tiene mucha reserva, a pesar de que soy su abogado, tiene mucha reserva conmigo. No me atrevería a decir en ese asunto si fueron plantados o no armas, ¿no? Cabe destacar que la Fiscalía Capitalina continuará con las investigaciones para fortalecer la acusación contra los implicados por la agresión que sufrió el periodista Ciro Gómez Leiva el pasado 15 de diciembre en calles de la colonia Florida, por lo que se les imputará el ilícito de homicidio en grado de tentativa una vez que ya se encuentran en reclusión. Con imágenes de Ricardo Rodríguez, en Grupo Fórmula, Juan Antonio Jiménez. Seguimos con la información, damos ahora la más cordial bienvenida al presidente de Comexi, Sergio Alcocer. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, querido Leonardo. Un gran placer estar contigo en esta primera ocasión. Feliz año, aunque sea ya 18 de enero, pero bueno, parece que han pasado 5 meses con todas las cosas que acontecen en el mundo y en México. Feliz pero complicado año. El panorama internacional se presenta, tengo aquí el balance de riesgos del World Economic Forum y la verdad está como para pensárselo en mucho. Hoy el discurso del secretario general de la ONU dice, no veo, digamos, ni cercano el final de la guerra con Ucrania. Hoy oíamos también a Stoltenberg de la OTAN hablándonos también de un futuro sombrío. Arranque el año con muchos problemas, una China que crece menos, pero aquí en América del Norte tuvimos, y es la pregunta
central para que nos ilustres con tu conocimiento del tema. Parece que hemos, digamos, encarrilado voluntades y la cumbre de líderes de América del Norte en un mundo tan convulso manda un mensaje que pues, te pido que me ayudes a interpretar, doctor. Pues muchas gracias, Leonardo. Mira, yo te diría que en lo formal la cumbre salió muy bien. Siempre es muy satisfactorio y es muy bueno que los líderes se unan y se reúnan y puedan conversar. Me parece que tanto el presidente López Obrador como el presidente Biden y el primer ministro Trudeau se halagaron mutuamente, se elogiaron mutuamente. El presidente Biden y el primer ministro Trudeau halagaron al presidente López Obrador utilizando la pista del aeropuerto Felipe Ángeles, la visita de las esposas, los momentos de fotografía. Parece que salió muy bien. Quizá la conferencia final pues simplemente fue una demostración del astuto manejo del presidente López Obrador para controlar respuestas sobre temas que podrían ser controversiales para él. Eso en lo formal pues creo que fue muy bueno. Ahora, en cuanto al fondo, los acuerdos, si uno, digamos, es estricto en cuanto al potencial de América del Norte, pues son pocos acuerdos. Son acuerdos poco ambiciosos. Simplemente comparemos la propia cumbre de líderes de América del Norte que celebró en México, en Toluca, en donde hubieron 18 acuerdos sobre sendos temas, frente que ahora tenemos 6 temas desglosados con diferentes detalles, pero son 6 grandes temas. Entonces ahí hay un tema, hay un asunto ahí de un poco de memoria o de falta de memoria. Es cierto, el momento, los intereses, la capacidad de negociación, la visión de los negociadores podría haber sido distinta o es distinta, pero bueno, creo que aquí lo que debemos de reconocer es que los alcances de los acuerdos también responden a la condición actual. En donde el gobierno del presidente López Obrador inicia su ocaso en un quinto año de su gobierno, eso lo saben Estados Unidos y Canadá, entonces promueven que los temas que se hayan acordado sean temas que le den el mayor valor a sus propios países, a la región de América del Norte y esperar al nuevo gobierno mexicano para aquellos otros temas que sean de mayor incomodidad para el gobierno del presidente López Obrador, señaladamente el tema energético. En México, en la misma lógica, pues decide, me parece, el presidente López Obrador, que va a dedicarle tiempo, tanto en cantidad y calidad del mismo, a la política interna, y bueno, pues dejemos aquellos acuerdos que no interfieran con el tema energético y digamos que sí a los otros. Pero te pregunto, tú fuiste subsecretario de Electricidad y de América del Norte, ¿se puede patear el bote de lo eléctrico de aquí a que llegue un nuevo gobierno, Sergio? Yo creo que va a depender de qué tanto entusiasmo e interés tenga la parte americana. Las consultas se pueden llevar tanto tiempo como decidan las partes que están haciendo las consultas y puede decidirse en un momento dado pues patearlo hacia adelante y no formar el panel, en cuyo caso pues sí hay claramente ya un tiempo establecido para tomar la decisión y dar el veredicto sobre lo que determina el panel. Este es un tema que yo creo que saben nuestras contrapartes que puede ser utilizado políticamente en las próximas elecciones. Entonces yo creo que es un tema que ni a Estados Unidos ni a Canadá le interesa ser parte de una discusión en una elección interna en México. Por otro lado, también recordemos, Leonardo, que Estados Unidos y Canadá tendrán elecciones internas, tanto Trudeau como Biden, y no necesariamente los dos son muy populares en sus respectivos países. Entonces, pues también están cuidando aquellos temas que les den un mayor rendimiento en lo local. Si vemos los acuerdos, pues podríamos hablar de 3 grandes temas o 3 grandes aspectos. El aspecto China, que es probablemente el que más se refiere a América del Norte, que está presente cuando se habla de semiconductores, del establecimiento y robustecimiento de cadenas de valor, así como el desarrollo de la fuerza laboral. Me parece que son temas que puso claramente Estados Unidos sobre la mesa y en donde estuvieron de acuerdo México y Canadá. El segundo tema, también puesto sobre la mesa por Estados Unidos, pues es la crisis de seguridad, particularmente el tema de fentanilo, seguridad y salud, en el caso del fentanilo, que creo que no debe de ser visto exclusivamente como un problema de los Estados Unidos, que los otros dos, particularmente México, le va a ayudar a resolver, porque ya tenemos en México evidencia de consumo de fentanilo. Entonces es un tema que debiésemos atender los 3 como un posible caso de Estados Unidos, ya una crisis, en el caso de México no tanto, pero sí puede ser un tema claramente muy sensible para la política interior mexicana. Y una tercera cubeta, si me permites, o gran aspecto, que son de temas varios, como el acuerdo entre los 3 países para atender las pandemias, que se revisa. Es un tema curioso porque no necesitamos que se revise, lo que necesitamos es que opere. Llevamos ya 5 olas, vamos por la 6ª de COVID,
y en ninguno de estos 6 se ha echado a andar el mecanismo. Entonces son de estas cosas que nos pasan entre los países, en donde las burocracias a veces se pierden en la revisión de los mecanismos sin preocuparse qué tanto se hayan implantado. Me llama la atención, yo te diría 2 grandes asuntos. El primero, es claro que pues, las burocracias, y hemos trabajado, bueno, yo he trabajado pues como en la burocracia, tienden siempre a legitimarse con sus jefes, diciéndole pues que es la primera vez, que ahora estamos innovando, y por rara vez es la primera vez. Todo es histórico, dicen. Oye, ¿me dejas poner una brevísima pausa? Terminamos tu comentario en un instante. Sí. Volvemos con el presidente de Comexi, Sergio Alcocer. Nos decía Sergio, antes de ir a la pausa, que las burocracias pues tienden a legitimarse, lo que es normal, presentarle a su jefe algo como histórico. Nunca había ocurrido un acuerdo así. Ahí nos quedamos. Efectivamente, y bueno, mira, yo creo que algo que adolece en estas cumbres, particularmente esta, es que no se han revisado las cosas del pasado, ¿no? Entonces pareciera que pues, estamos reinventando cada vez que se reúnen América del Norte, como si no existieran procesos, mecanismos, temas que no se han resuelto simplemente entre una cumbre y otra o a lo largo de los últimos años. Esta falta de memoria me parece que se expresa en la necesidad de contar con un mecanismo que por cierto se propuso en la reunión de Toluca, lo propuso México, y que no se ha echado a andar. Y creo que de alguna manera estamos viendo el reflejo de no tener un mecanismo que no tiene que ser una burocracia adicional, o sea, la propia burocracia existente de los departamentos de Estado de los países, relaciones exteriores en nuestro caso, pues es propiamente este mecanismo para asegurarnos que no repitamos las cosas, ¿no? Entiendo que cada clan tiene que tener, cada cumbre debe tener un sello, pues el sello de los presidentes, primer ministro, pero mira, déjame darte un ejemplo, el caso de la movilidad estudiantil, que a ti y a mí nos interesa mucho, pues se había establecido en su momento, caso de Toluca, pues que fuera una movilidad con los rasgos sensatos para un país como México, que tiene una inmensa mayoría de estudiantes en universidades públicas, que necesitamos hacer inversiones de recursos públicos para lograr esa movilidad, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos y Canadá, donde pueden depender de los recursos del sector privado. Eso no funciona en México tan fácilmente como en Estados Unidos. Sin embargo, ahora en el acuerdo que se retoma, pues toman esta lógica del gobierno o de la postura estadounidense. Entonces, ese tema ahí me causa ruido. Y el otro que me llama mucho la atención, pues es que no hubiese un anuncio sobre la siguiente cumbre, que le tocaría a Canadá, lo cual me parece pues que es reflejo de la situación local. De nuevo, los 3 presidentes, 2 y primer ministro, pues claramente anuncian, sin decirlo, que le van a dedicar más tiempo a lo local, a sus elecciones locales, para sobrevivir Biden y Trudeau, para sobrevivir como movimiento, el caso de López Obrador. Y bueno, pues a mí me preocupa que si no existe una cumbre y sin la atención de los líderes, pues no sabremos, y sin un mecanismo de seguimiento, pues realmente qué tanto se va a lograr implantar. El caso del fentanilo creo que es distinto dentro de los acuerdos, porque no es nada más, como dijimos, un tema trilateral, sino es un tema fuertemente bilateral, que lo vimos en la relación bilateral México-Estados Unidos. Oye, te robo 30 segundos más. Para todo efecto práctico mantenemos la condición de tercer país seguro. Vamos a recibir 30,000, un acuerdo que primero se había hablado para los venezolanos, después ya se amplió para cubanos, nicaragüenses y haitianos. ¿Eso requeriría alguna compensación desde tu punto de vista? Yo creo que sí. Mira, a mí llama la atención porque son 30,000 personas frente a lo que va a recibir Estados Unidos, que son 30,000 solicitudes. Y pues no es lo mismo recibir 30,000 legajos de papel que recibir a 30,000 seres humanos con todas las necesidades que esto implica. Un país que además tiene todas las limitantes como el nuestro, me parece que sí se pudo haber negociado una compensación, como tú lo mencionas, que puede ser en especie, en recursos económicos, qué sé yo, pero creo que sí pudiese haberse negociado, que no es nada distinto de lo que han negociado otros países, por ejemplo, Turquía en su momento con Alemania. Entonces, Sí, así están. Pues, doctor Alcocer, te agradezco muchísimo el tiempo que has estado esta noche con nosotros. Al contrario, un abrazo fuerte como siempre. Muchas gracias. El presidente de Comexi, Sergio Alcocer, bueno, pues hoy platicando con usted de esta cumbre. Y me enlazo ahora con Enrique de la Madrid. Enrique, muy buenas tardes. Buenas tardes, Leonardo, muy buenas tardes. Saludos a ti, al auditorio. Oye, antes de entrar en materia, la materia que quieras desarrollar el día de hoy, te pregunto, ¿ya viste la encuesta del Financiero? Sí la vi, Leonardo, sí la vi, y es una encuesta que en general, digo, hay muchas encuestas, pero yo es de las que le tengo más respeto porque he escuchado muy buenas opiniones sobre el encuestólogo, es de las que yo más me fijo, no que no me fije en otras, pero sí es de las que más me fijo.
Estás a la cabeza entre los varones. Pues parece ser que sí, y me parece una señal positiva en términos de que, desde mi punto de vista, que la gente también privilegia una propuesta de cómo resolver problemas del país, y también creo que también privilegia que se haga de una forma no polarizante y no confrontacional en términos personales. Como decía alguien, duro con los conceptos, duro con el debate, pero suave con las personas. También reconozco que hay otro grupo de personas que les gustaría o aprueban lo belicoso. Yo no creo en eso. Yo creo en ser belicoso en las ideas, en la defensa de los derechos, de los principios, de las ideas, de las propuestas. Pero con las personas tenemos que ser generosos. Ya. Oye, supongo que estarás ya en diálogo con las estructuras partidistas para ver cuáles son los métodos, cuáles son los mecanismos, merced a los cuales se van eligiendo los candidatos o pueden participar, en este caso tú ya perfilado claramente como un precandidato. Sí, Leonardo, fíjate que he estado platicando con diferentes personas y lo voy a hacer ya ahora con más detalle, porque ha habido muchos que han estado reflexionando sobre el tema. No es un tema sencillo. O sea, cómo hacer un procedimiento que sea equitativo, que sea justo, que no esté encargado los dados, al mismo tiempo que sea lo más ciudadano posible. O sea, ciudadano, porque al final del día los ciudadanos son los que tienen que decidir por quién votar, porque lo que está en juego es su futuro. Pero al mismo tiempo sin caer en ingenuidades, que no sea tan caro que luego no tenga unos recursos para competir en la campaña, que no se presta que luego tus contrincantes metan mano, en fin, tiene sus retos, pero creo que es una gran oportunidad porque México merece el mejor gobierno posible y sobre todo porque hemos platicado, hay un entorno internacional favorable que nos permitiría ayudarle a millones de mexicanos a salir de la pobreza y transitar hacia un país de clases medias. Dar el salto. Oye, ¿algún apunte, algún tema que quieras compartir con el auditorio esta semana, Enrique? Bueno, yo creo que fue muy importante este anuncio de la alianza, porque obviamente cuando hubo el enfriamiento en las relaciones entre los partidos y los dirigentes, pues mucha gente dijo, pues esto ya no se dio. Y no, sí se dio, ya se confirmó en el Estado de México y para Coahuila, lo cual era muy importante porque hay que ganar esos dos estados, pero sobre todo también mandar la señal de que vamos juntos para la Ciudad de México, para la presidencia, y recordar que hay 9 gubernaturas, el Congreso de la Unión a nivel federal, en fin. ¿Y para qué al final del día? Para que los mexicanos tengamos alternativas, para que escojamos entre proyectos y personas. Y en su momento iremos detallando más eso. Yo sí creo que son proyectos de país muy diferentes, pero tenemos que explicarle a los mexicanos en qué consiste lo que nosotros proponemos y por qué les convendría. Creo que es muy sano que la alianza se haya fortalecido, porque es mejor tener opciones que no tener alternativas. Además que sean efectivamente elecciones donde de entrada hay entran las fuerzas políticas en zona de competencia, Enrique. Sí, y sobre todo también ahora que estuvimos, bueno, tú y yo coincidimos en Yucatán, también veo que estas alianzas hay que trabajarlas no solamente a nivel, digamos, de dirigentes nacionales, sino hay que trabajarlas de abajo hacia arriba, porque es en lo local en donde muchas veces las personas han tenido confrontaciones personales y muchos dirían, bueno, yo con ellos jamás iría ni a la esquina. Entonces hay que dar tiempo a las personas a sanar las heridas y desde mi punto de vista decirles que no está en juego el acceso al poder, lo que está en juego es México. Y por México como que sí vale la pena reflexionar si a veces olvidamos algunas de esas ofensas del pasado, porque lo que tenemos que generar es un mucho mejor país y sobre todo con esperanza para la juventud. Entonces, no está en juego el acceso al poder, lo que está en juego es México, y eso creo que vale la pena reflexionarlo así. Enrique, pues te mando un gran abrazo y nos escuchamos la semana próxima. Nos escuchamos, abrazo Leonardo, como siempre, con mucho Cuídate. afecto. Pues ahí tiene usted, Enrique de la Madrid. Hoy ya sale esta encuesta en esta encuesta del Financiero, y bueno, aparece Lili Telles entre las mujeres y Enrique de la Madrid entre los varones, quienes podrían ser los candidatos más competitivos para, en este caso, competir con los candidatos o la candidata de la 4T. Dejo el tema nacional y voy ahora al tema Estado de México. Yo le agradezco mucho al doctor César Camacho. Usted recuerda, fue gobernador, fue como legislador un gran reformador, un hombre que se ha metido a las reformas de fondo de este país y también un gran estudioso de la vida política e institucional del país, que hoy converse con nosotros. César, bienvenido. Gracias, Leonardo, pues es una distinción platicar contigo y tu amplio auditorio y te aprecio mucho las generosas expresiones.
Pues pedirte que compartas con el auditorio cómo ves el Estado de México. Se dice que es un proceso, creo que en este caso se justifica, histórico, donde se juegan muchas cosas. ¿Cuál es tu lectura de lo que está en juego, César? Bueno, efectivamente es una elección vital, y esto tiene que ver con la vida de las instituciones, la vida del país, por la importancia de la entidad mexiquense, que tiene que ver con ser el que tiene la población más grande, más abultada, donde hay inversiones de grandes montos, generadoras de muchos empleos, y bueno, políticamente tiene un valor adicional por, diríamos, la tradición de su clase política, el protagonismo que el Estado de México ha tenido durante prácticamente pues toda la vida independiente, no exagero, y por lo que ahora mismo representa, siendo solo 2 estados los que este año van a elección, y bueno, la gubernatura, en buena medida el resultado de la gubernatura va a marcar tendencia. En consecuencia, pues estamos muy atentos, quienes nos hemos dedicado a la vida política, que hacemos vida pública, al decurso de los acontecimientos. El sábado empezaron las precampañas, ahora hay visiblemente 2 candidatas que se perfilan a ser quienes protagonicen esta lista electoral, y bueno, yo soy un convencido de que una de ellas, Alejandra del Moral, Ale del Moral, como le llamamos quienes tenemos un trato de confianza y de afecto y de proximidad, representa una suma de opciones políticas convergentes en la posición favorecedora de un Estado que quiere ir por más, que tiene importantes retos, que ha logrado muchas cosas, pero que le faltan otras tantas. Pero quizás lo más destacable es su capacidad para construir a su alrededor una alianza que tiene toda la posibilidad de ganar a partir no solo de lo que ella ofrece, que es mucho, como sus cualidades personales, sino su capacidad para conciliar, para concertar, para convencer, por haber sido una política que no obstante su juventud ha estado en las duras y en las maduras. Así es de que yo lo veo el futuro con esperanza. El engranaje, César, ¿lo ves sólido? Te pregunto, la candidata, bueno, la precandidata ahora hará su trabajo, pero bueno, está el PAN, está el PRI, está del MASO, está el PRD. ¿Tú ves que los engranajes van a funcionar bien? No es fácil, en este caso, cuestionar una estructura que viene de distintas playas. Por supuesto que no es fácil, pero eso requiere pericia, requiere experiencia, y la tiene Alejandra, requiere el empalme de las organizaciones partidarias, pero quizás lo más importante, Leonardo, que es donde está el enorme potencial, porque no obstante que hay una militancia fuerte de estas organizaciones políticas, la mayoría de los mexicanos no militan en partido alguno. El reto más grande radica en convencer a una ciudadanía empoderada que sabe el valor de su sufragio y que quiere optar por un proyecto de futuro, un proyecto esperanzador, un proyecto convincente, un proyecto sumador. Creo que Alejandra no solo tiene el talante, es decir, la actitud, sino tiene el talento, la cualidad para construirlo y para ser persuasiva, para que haya mucha gente que se sume primero a su campaña, que propale sus puntos de vista, sus planteamientos, tiempo que vendrá en pocas semanas, y enseguida pues que podamos construir una opción triunfadora que sea el preludio de un gobierno sumador, de un gobierno no caracterizado por la militancia en un solo partido, sino un gobierno integrado por la gente más capaz, con mayor apego a las personas, con conocimiento de la geografía física y humana de un estado complejo, encabezado por una mujer sensible, bien dotada de cualidades políticas, y bueno, pues hacer propuestas, Leonardo, y a construir en lugar de excluir, destruir, descalificar. Eso no es la política. Ya. Lo que pasa es que se ve duro, ¿no? Porque vemos un presidente que ya apostó directamente a que el Estado de México es su prioridad este año. Bueno, el presidente no tiene ningún recato.
no obstante que debería ser en tanto jefe de Estado un factor de equilibrio, de suma, de concordia, de entendimiento. Parece que en la polarización es donde mejor se siente. Yo respeto sus posiciones, con algunas no estoy de acuerdo, pero bueno, él ya optó, y aun cuando algunos tenemos militancia, lo digo con convicción, primero el Estado de México, y hay que defenderlo de la posibilidad de un viraje de 180 grados. Me parece que no es lo que el Estado necesita. Sí requiere, como cada sexenio o trienio se debe, ajustes, se debe precisar, quizás cambiar de rumbo, a cambios de matiz, pero no de grado, porque creo que lo que está en juego es el trabajo de muchas generaciones de mexiquenses, y lo que se trata es de entender que los tiempos nuevos esperan gente joven, gente como la mayoría de la población de nuestro estado y del país, que tenga la vocación de servir y que tenga, esto es muy importante, Leonardo, un expediente limpio, la cara lavada, y que no sea gente que con toda razón suscite dudas o sea merecedora de acusaciones que no sea capaz de solventar. Entonces, vamos a empujar fuerte, no lo digo desde el sitial de la militancia, sino de un ciudadano que quiere a su tierra como es, pero la desea y la sueña mejor. Y creo que Alejandra del Moral es quien, con todos las cualidades, las características, lo puede hacer muy bien. Sí, será una efectivamente elección importante, porque el presidente y su partido pues han apostado la imbatibilidad. Hasta ahora les ha ido muy bien en todas las locales. El Estado de México, por las razones que tú describías al principio, pues es, como se le ha llamado, la joya de la corona, y el costo de perderla podría ser altísima. Así es que va a ser como la madre de todas las batallas, César. No tengo duda que lo será, pero justamente del tamaño del reto es el tamaño de la voluntad, de la capacidad de organización y del talento de quienes nos vinculamos en torno a lo que nos es común. Porque haber alcanzado, Leonardo, un acuerdo en lo fundamental con opciones políticas que con las que tenemos algunas diferencias, permite decir, y eso es buena política, que son más las coincidencias. Y que en este momento debemos pensar más en favorecer a la gente a la que le debemos mucho, a gente que ha llegado al Estado de México en los últimos años en busca de oportunidades y no necesariamente las ha encontrado todas. Oye, y un minuto más te robo. Al PRI lo ves unido, vimos lo de Herrera, mucha gente se pregunta si Del Mazo tiene ánimo de cooperar o va a ser lo mismo que hizo Murato, otros gobernadores. Al PRI, ¿cómo lo ves? Nos queda un minuto, César. Yo creo que el PRI tiene la gran oportunidad de sacar lo mejor de sí, y Alfredo Del Mazo es un gobernante imparcial, porque eso le manda la Constitución y su convicción, pero no es un gobernador políticamente neutro. Así es de que, con todo el cuidado y el respeto a la ley, estoy seguro que quiere que haya un nuevo periodo, que no sea la continuidad del suyo, sino que sepa aprovechar lo bueno que se ha hecho en el pasado y proponer cosas que a la gente le hagan sentido y le generen la esperanza fundada de tiempos mejores. Doctor Camacho, te mando un abrazo y te agradezco mucho la conversación. Dos para ti, querido Leonardo, y nos escuchamos pronto. Gracias, César Camacho, ya lo escuchó usted, fue gobernador de su entidad, una lectura sobre lo que está en juego en el Estado de México. Con esto nos vamos, yo soy Leonardo Curcio, le agradezco mucho su preferencia, cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.